Buenos días, mi nombre es Isabel Risan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, espero que hayáis pasado un feliz fin de semana. Y bueno, gracias a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis aquí, a los que me dais la primera oportunidad, gracias a los que me dejáis vuestros likes, que son súper importantes, vuestros comentarios, que hacéis la visualización completa del vídeo. Muchísimas gracias. Sé que es octubre, el año pasado, el primer Halloween que estuve con vosotros, hice un especial de terror, pero ya lo dije, que había sido un tanto agotador nada más que sacar novelas de terror, y parece que no tuvo mucho éxito, porque no todo el mundo le gusta las novelas de terror, misterio o thriller. Entonces decidí que iba a ser el último mes temático que iba a hacer, porque además un mes completo de lecturas de terror, si hay alguien a quien no le gusta, pues hace que se olvide un poco del canal durante ese mes y los meses siguientes. Así que, pero estamos en el mes de Halloween y yo no quería dejar pasar este mes sin hacer alguna recomendación de terror, que es lo que traigo hoy, una novela de terror de Stephen King, además, que ya lo presenté, no lo voy a volver a presentar, así que nos vamos directamente con la obra. Traigo Maleficio, así es como es traducido en español, y en inglés sería Thinner, es decir, más delgado. Thinner o Maleficio trata sobre un abogado con bastantes kilos de más que un día tiene un accidente, mata a una mujer sin querer conduciendo, le sale al paso, él no le da tiempo de frenar y la atropella. El juez lo libera de todos los cargos, pero el marido de la mujer, que son de etnia gitana, cuando termina el juicio, se acerca a él, le acaricia el rostro y le susurra: adelgaza. Nada más, y se aleja. Esto será un recuerdo recurrente, sobre todo cuando empieza a perder peso. Y al principio está muy bien porque es lo que el médico le ha aconsejado, su mujer está encantada, él incluso se ve mejor, pero es cierto que cada vez está más delgado, hasta extremos inquietantes. Entonces Billy recuerda la palabra que le dice el gitano, se da cuenta entonces de que es una maldición y trata de poner remedio a este conjuro, a este maleficio. Ante todo, el título. Yo soy muy reacia a que se traduzcan los títulos o a que se cambien el significado. Pero es cierto que a veces no hay más remedio que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque un libro que se llame Más delgado, pues la verdad es que no tiene mucho tirón. Además queda hasta mal, ¿no? Queda raruno, ¿no? Entonces, en este caso, que se le haya cambiado el nombre original Más delgado, o que no se lo haya puesto en inglés, porque bueno, puede llevar a equivocaciones aquí en España de pensar que es un libro en inglés y no se le cambia el título, aunque a día de hoy estamos viendo muchas películas que se le deja el título original sin traducirlo. Sí es cierto que en este caso creo que la traducción ha sido acertada, aunque ya sabéis, traduttore traditore, quien traduce traiciona, ¿no? Cuando terminé el libro, estuve hablando con una amiga, con Eva, y Eva me dijo que estuvo de acuerdo conmigo en una cosa, y es que a Stephen King no le hace falta crear ningún monstruo para provocar terror. No le hace falta crear hechos terroríficos. Simplemente con la ambientación que consigue ya hace que el lector sienta escalofríos. Y ese terror psicológico ambiental lo consigue prácticamente en todas sus novelas. Quizás por eso muchos de los que se acercan a Stephen King por primera vez no termina por gustarles, porque a lo mejor esperan algo más
tangible, más dinámico, con más acción. Y muchas veces también entre los propios fans de Stephen King tiene sus detractores. Les gusta Stephen King, pero no les gustan todas las novelas o les gustan muy poquitas novelas. Precisamente las que más gustan son las que, como digo, no hay un terror ambiental, no hay un terror psicológico. Yo creo que el terror ambiental es lo que diferencia una buena novela de terror de una con menos terror. Porque es muy fácil describir hechos terroríficos. Te encuentras de repente, cuando te vas a dormir, una oreja cortada debajo de la almohada. Vale, pero si no sabes describir el ambiente de terror y los sentimientos de terror que el protagonista siente, esa oreja cortada debajo de la almohada queda hasta grotesco, no queda hasta risible, no da miedo en absoluto. No solamente por describir hechos que en principio pueden ser terroríficos, significa que vayas a crear terror en el lector. Tiene que haber un componente psicológico grande y en eso Stephen King es un experto. Pero aparte hay una cosa en esta novela que no le ha gustado a todo el mundo, que hay gente que la ha empezado y la ha dejado, que hay gente que dice que le ha resultado muy pesada a pesar de que está muy bien escrita y que consigue lo que pretende, que yo no he visto en ninguna otra obra que yo recuerde ahora mismo como la he visto en esta. Solamente lo he visto en el referente por excelencia, que es El Quijote, y me refiero a esa transferencia de personalidades que hay entre El Quijote y Sancho. Pues aquí también he visto esa transferencia de personalidades. Es muy curioso porque además es algo muy difícil de conseguir. Es una lectura inquietante, sí es cierto que, a ver, ya lo presentaré, pero mi primera novela de Stephen King fue El Resplandor y ninguna novela de Stephen King me ha producido tanto terror como El Resplandor. Porque hay veces, ya lo comentaré con El Resplandor, pero hay veces que recuerdo muchas escenas de ese libro. No me dio tanto miedo como El Resplandor, pero aún así el lector se ve asaltado por muchísimas inquietudes conforme va leyendo la novela. Y no quiero dejar de expresar algo porque, a ver, este libro a día de hoy puede levantar muchísimas ampollas. Porque hay que entender que el libro fue escrito en 1984. Bueno, fue cuando se publicó. Y hay que entender también que los libros nos muestran nuestras vergüenzas de épocas pasadas. Las cosas han ido cambiando afortunadamente con muchísima rapidez. Pero es cierto que Stephen King aquí lo que nos deja reflejado es unos prejuicios que se tenían contra la etnia gitana, que además, también tengo que reconocerlo, y hay que reconocerlo, ellos, la etnia gitana, no todos evidentemente, también se aprovecharon un poco de estos prejuicios que se tenía contra ellos. ¿En qué sentido? Pues a la etnia gitana siempre se le ha tenido como la capacidad de echar maldiciones. Entonces es un prejuicio que se ha tenido contra ellos y que ellos también se han aprovechado. Y no lo digo por oídas, lo digo porque cuando en los años 80 se te acercaba a lo mejor una persona de etnia gitana pidiéndote dinero o que te quería leer la mano, pues muchas veces tú le decías que no y te echaba la maldición. De hecho, a mí me han echado unas cuantas, que ojalá te quedes sorda, que entonces también se han aprovechado hasta hace relativamente poco de estos prejuicios que los payos hemos tenido contra ellos, ¿no? Hoy en día este libro sería políticamente incorrecto, pero tenemos que entender que se escribió en 1984 y que lo que nos deja es una enseñanza de cómo se pensaba, de cómo se actuaba, de los prejuicios que se tenían en aquella época y que aún hoy en día se tienen. Lo que quiero decir es que al igual que muchos cuentos de hadas, al igual que muchas obras de Stephen King, y ahora voy a decir una cosita, voy a decir a las curiosidades mejor. Espero que no se termine satanizando este libro por lo que comenta, porque ya digo, es un testigo de lo que ocurría, de lo que se pensaba
en otras épocas y de la forma de comportarse con la etnia gitana en otros momentos, en otras épocas. Aún hoy en día tenemos mucho camino que adelantar con esto, pero el caso es que lo que vengo diciendo es que espero que no se llegue a satanizar. Es un espejo donde mirarnos y no seguir cometiendo los mismos errores. Nos muestran las fobias aún latentes a día de hoy, de dónde vienen, y son herramientas para ir raspando la superficie actual y hacer una reflexión y ser conscientes de nuestras propias ideas, de nuestras propias fobias, para saber si realmente hemos superado ciertas cosas o simplemente llevamos esa máscara de hipocresía frente a los demás. Y por supuesto para probar si somos lo suficientemente tolerantes como para aceptar otras formas de pensar de otras épocas distintas sin tener que juzgar una lectura. No traigo curiosidades de más delgado, pero sí traigo una de lo que me ha pasado con Stephen King, además hace tan solo un mes. Estaba en una librería y el hombre el librero tenía una conversación súper interesante con una clienta. Y estaban hablando precisamente de Stephen King. Le dijo, tengo ahí muchos libros de Stephen King, si le quieres echar un vistazo, ya que te gusta el misterio, el terror. Y la chica, la mujer, dijo, pues es que me gustaba mucho Stephen King, pero desde que ha demostrado su pederastia, ya no quiero leer nada de él. Dice el hombre, y dice el librero, sí, a mí me pasa lo mismo, de hecho los tengo ahí y no los suelo promocionar porque me pasa lo mismo. Desde que me enteré de lo de la pederastia, yo me quedé así pensando, digo, ¿qué pederastia? ¿Stephen King pederasta? Y en ese momento sabía por dónde iban los tiros, pero quería asegurarme. Claro, busqué noticias de Stephen King, pederasta, a ver si le habían imputado por algo sobre pederastia, si le habían cogido haciendo algo con cosas en su ordenador, o yo qué sé. Claro, no encontré nada, digo, entonces es lo que yo había pensado. Ya sé por dónde van los tiros. Los tiros van por el libro de It. Viene un spoiler sobre It, si no habéis leído el libro, no lo veáis. Cuando ponga fin del spoiler ya podéis darle voz al audio. No sé si lo comenté cuando presenté It, hay una escena con los niños preadolescentes donde no sé, es una escena que no va a salir en ninguna película ni en ninguna serie. Yo lo agradezco de eso porque es una escena muy cruda, no es para que lo hagan niños. Y es que la niña, se acuesta con todos los niños del grupo en una orgía. A ver, eso es por lo que a Stephen King se le está diciendo que es pedófilo en algunos círculos, ¿vale? Stephen King ha hablado sobre esto. Qué raro que nunca antes se haya dado uno cuenta de esto, de esta escena en un libro como It, que tiene tanto renombre. ¿Qué pasa? Que It cogió renombre a raíz de las películas. Estoy hablando en general, a raíz de las películas. Cuando salió la nueva película, la que se hizo en 2 partes, la gente empezó a leer It, había ya otro interés hacia la literatura y empezó a leer It. Y de repente se encuentran con esta escena. Stephen King ha hablado de esta escena, dice, ahora al cabo de los años me vais a venir con esto. Dice, sí, hay una escena sexual entre los niños, pero es algo simbólico. A ver, y lo explico. Quien ha escrito sobre cuentos de hadas, quien ha escrito sobre magia, sobre fantasía, o ha leído sobre esto, por muy poco que se haya leído, sabe que hay varias cosas que son primordiales y son casi sagradas en el mundo de la magia. La sangre y el sexo. Son 2 cadenas muy potentes.
Hay algunas más, pero esas son las más potentes y de hecho se dejan reflejadas siempre en obras que tienen tintes esotéricos, como por ejemplo Salomé de Oscar Wilde, en Gustavo Adolfo Bécquer también. En casi todas las obras de misterio, terror con tintes esotéricos salen estos dos elementos, están presentes. Los colores también, que simbolizan precisamente la sangre, la muerte, la vida también. Pero hay que haber leído sobre esto y hay que haber investigado, no mucho, solamente un poquito, porque uno se da cuenta enseguida de que esto es importante. Y esto forma unos círculos muy potentes para crear magia. Hay un momento en el libro de It de Stephen King en que los niños ven que están perdiendo la batalla contra It. Y es porque incluso entre ellos empieza a haber ciertas grietas. La única forma de vencer a It es haciendo un círculo mágico, volviendo a unirse, volviendo a crear ese vínculo irrompible. Y una de esas cosas es tener sexo. Eso los unió más y consiguieron vencer a It en ese momento. ¿Qué ocurre? Que Stephen King lo dice, es que It se reduzca únicamente a eso. Es absurdo y es injusto. It es mucho más que eso. Pero es más, dijo Stephen King, es que alguien se preocupe por eso. Cuando a día de hoy, en la actualidad, la virginidad de los preadolescentes se pierde muy pronto, y que no se preocupen por otras cosas que hay en el libro, como es la violencia que los niños sufren en sus vidas diarias, me parece que algo falla. ¿Qué ocurre? Que a raíz de esto a Stephen King se le dijo que era pedófilo. Con todo esto lo que quiero decir es que muchas veces juzgamos cosas que en otras épocas no estaban tan mal vistas o no estaban tan perseguidas, y que intentamos quemar esos libros y ya nos importa bien poco lo que realmente sea una persona. Si ha escrito esto, es que es esto. Pero vamos a ver. Que yo escriba sobre canibalismo no quiere decir que me vaya a comer a nadie. Ni que vaya a matar a nadie para cometer canibalismo. O porque yo escriba sobre canibalismo ya me convierto en una caníbal. Porque un personaje mío principal sea un caníbal. Es que estamos llegando a unos puntos que de verdad llamar a alguien pederasta por algo que ha escrito, es que estamos acusando a alguien de, aunque sea un personaje famoso, que jamás se va a enterar que lo estamos llamando pederasta. Pero oye, vamos a tener un poquito de cuidado con lo que decimos, cómo pensamos y cómo leemos. Que ya digo que leer no es solamente abrir un libro y saber juntar letras, que es mucho más que eso. Entonces, desde este rinconcito lo que intento es que tengamos un poco de cabeza y que no seamos hipócritas. Que hoy en día ocurren cosas así continuamente, no hay pederastia de por medio, son cosas que ocurren, que los preadolescentes, la actividad sexual empieza muchísimo antes que en los 80, pero también voy a decir una cosa, mucho más me preocupa la cantidad de alcohólicos menores de edad que estamos teniendo con los botellones, y contra eso no se habla, no se ponen medidas para eliminar los botellones, que es lo que nos están creando una sociedad muy joven de alcohólicos. ¿O qué se piensa? Que porque se ponga una ley que prohíba a los menores ir a comprar alcohol, no beben cuando salen por ahí, si es muy fácil conseguirlo. Entonces, que una sociedad, por una escena de un libro, ponga el grito en el cielo, que por libros que se escribieron en otras épocas, que son políticamente incorrectos hoy en día, se ponga el grito en el cielo y se vaya contra un autor o contra un libro, y no se ponga el grito en el cielo contra lo que está ocurriendo a día de hoy. Niños de 12 años fumando, que se ve por las calles.
Entonces, no sé, algo está fallando. Es que esta es mi crítica contra los inquisidores que van contra literatura, que se escribió en una época muy distinta. Vamos a quemar a Shakespeare porque hablaba fatal de los judíos, pero hay que saber entender a Shakespeare y leer entre líneas. Igual que Cervantes. Porque Cervantes estaba viviendo una época donde no se podía hacer apología de ciertas cosas y lo que hacía, igual que Shakespeare, era encubrir una defensa bajo un manto de ataque. Pero hay que saber leerlo para darse cuenta de eso, no juntar letras. Pues esto es lo mismo. Así que nada, que me enrollo un poquito con las curiosidades, esta es mi recomendación. Thinner, más delgado, Maleficio. Si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo si queréis, si podéis, si tenéis ganas. Nos vemos el miércoles, pasad un feliz lunes y un feliz martes. Y sed muy felices y leed todo lo que podáis.